Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener aquí a un habitual de Vertiente de Opinión que se había convertido en deshabitual porque ya había extraviado su teléfono y entonces no tenía su correo, pero ya, así es que ustedes verán con alguna frecuencia a este destacado líder político, escritor, historiador y un hombre de una imaginación que ha creado escuela aquí con su partido, del cual es el máximo dirigente, Unión Demócrata Cristiana. Luis Acosta Moreta es, sin lugar a dudas, un político honesto, laborioso, perseverante y además un diestro comunicador. Vamos de inmediato a hacerle la primera pregunta a nuestro distinguido, perseverante líder político. Luis, indudablemente he visto que con tu partido has estado en un bajo perfil, aunque de cuando en cuando te veo en uno que otro programa televisivo, te escucho a través de la radio. ¿Cuál es la actual situación de Unión Demócrata Cristiana, UDC? Gracias, Mario Emilio, por darme la oportunidad de volver a insertarme en tu programa. Primero, desearte mucha salud y larga vida en este nuevo año, para alegría y bienestar de todos los dominicanos. Gracias. Ahora a tu pregunta. Nosotros, recuérdate que tuvimos 2 años en pandemia, donde prácticamente nos aislamos de la intervención de los medios, ya que no dominamos esa tecnología como tú hoy nos presentas, mediante un celular con un Zoom y así poder, y nos las pasamos tratando de ayudar al pueblo dominicano frente a la pandemia. Nosotros nos mantuvimos distribuyendo mascarillas en los barrios y sobre todo llevando a los dominicanos a los centros de vacunación que eran frecuentes. Y sobre todo, Mario Emilio, aprovecho la pregunta para felicitar al presidente Luis Abinader por el manejo que tuvo de esa crisis de la pandemia, lo que me da a mí la satisfacción que parece que un hombre diseñado para manejar crisis. No sale bien de la pandemia cuando viene la porcina, cuando vienen los ciclones, y realmente el resultado de su trabajo, hay cierta tranquilidad en el pueblo dominicano porque ha agarrado el toro por los cuernos y lo ha enfrentado de una forma exitosa, razón por la que es copiado por otros países y tomado en cuenta el trabajo que él hizo para aplicarlo en esas naciones debido al éxito que tuvo él durante la crisis. Ahora bien, el partido ya entró en una etapa de accionar en tiempo normal y puedo decirte que el mes de diciembre y el mes de noviembre y el mes de diciembre, primero hemos asumido una situación en defensa de la soberanía
donde le estamos pidiendo a los partidos políticos que guarden las luchas partidarias y se asuma la nacional frente al principal problema que hoy tiene el país, que es el problema haitiano. Y, y felicitar la posición que ha asumido el presidente, diciéndole a las potencias extranjeras, diciéndole a los nacionales que el problema haitiano es de los haitianos, que es deber sí de nosotros ayudar a Haití en resolver su problema, pero ellos allá y nosotros aquí, debido a que tradicionalmente los gobiernos anteriores se iban pasando la pelota y no enfrentaba de una forma frontal esta situación. Y hoy ya vemos cómo se está construyendo un muro para fortalecer el trabajo de las gloriosas Fuerzas Armadas que tienen mandato constitucional para defender la soberanía. Y mientras yo estoy aquí en un ambiente envidiable, están ellos metidos en el Cambrón de Guasábara y Vallahonda, frenando esa migración que es incentivada por la potencia extranjera, especialmente por Estados Unidos, porque yo puedo decirte a ti, al país, al mundo, que en la frontera hay más mormones y agentes del cuerpo de paz que guardia, y que son los causantes en gran parte de la situación de conflicto por la cual hoy, señores, la situación de esos inmigrantes ilegales se les facilita la entrada. Y fíjate también como ONG que son pagadas por el Estado Dominicano hacen excursiones para traer parturientas haitianas, desplazando a las dominicanas, y parte del presupuesto que le toca al pueblo dominicano lo consumen las haitianas, y entendemos que primero debe ser los dominicanos y después ver cómo se ayuda a nuestros vecinos a ir mejorando su situación. Pero tenemos el agravante de que esa fuerza extranjera, llámese Estados Unidos, Francia, Canadá y la Unión Europea, están insistiendo en querer que los dominicanos sigan cargando este problema, que ya no aguantamos los hombros, Mario Emilio, ya no duelen, ya no podemos hacer nada. Y prácticamente la actitud, tanto de los intelectuales haitianos como de los nacionales ilegales aquí, es casi estamos al borde de una confrontación en la calle. Bien lo dijo Marine Le Pen, la presidenta del Partido Nacionalista francés, cuando dijo que cuando los dominicanos despierten de lo que quieren hacer la potencia, pase una lucha étnica, naturalmente los dominicanos defendiendo su dominicanidad y su soberanía. Por eso te digo que la posición asumida por el presidente Luis Abinader la hemos apoyado en todos los foros, porque realmente es una defensa de la dominicanidad y de la soberanía. ¿De qué sirve un país? ¿De qué sirve si las pautas no las indican esas potencias, sin importarle la cultura, sin importarle la sangre que se ha derramado en el país, para aquí tú y yo decir que somos dominicanos? Luis, indudablemente que el problema de la invasión pacífica, término que es casi... Pero ponle el prefijo inducida, no me diga pacífica nada más, inducida. Y tenemos, por ejemplo, que esa masa de haitianos legales la provocó ¿quién? Bill Clinton, que está en Haití explotando los recursos naturales, por no decir robándoselo. En vez, él creó una fundación y fuera se le cuestiona que hay 6.000 millones de dólares que no se han contabilizado. Y él de día trabaja en Haití, de noche duerme en la Romana. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y de qué están los organismos internacionales? Ah, no. Lo que pasa es, ¿tú te acuerdas cuando Balaguer obligaba a que el himno nacional se tocara a las 12 del día? ¿Tú sabes por qué fue eso? Porque las concesiones mineras
que tenía François Mitterrand de Haití, que vino la esposa viuda, Daniel, aquí, y le pidió a Balaguer que le diera la concesión o la entrada ahí en restauración de la mina más grande del mundo, Miló. Balaguer ahí se dio cuenta de lo que la agenda que estaban desarrollando la potencia, a unificar la isla para seguir explotando y llevándose los recursos naturales de la isla completa. Por eso, cuando ella dio esa declaración, me extrañó. Y esa mujer que quiere tanto a los dominicanos, no. Esa concesión de minero otorgada por el Senado haitiano a François Mitterrand, se la revocaron y se la dieron a Bill Clinton, que hoy el que tiene esa concesión. En Haití está el hermano de Hillary y Bill Clinton luchando con esas situaciones. Por eso es que los dominicanos tenemos que unificarnos en torno a la bandera dominicana y decirle al mundo la verdad de la situación haitiana. ¿Tú me estás entendiendo? Claro. Ah, bueno. Pero fíjate, Luis, indudablemente que uno de los obstáculos que ha tenido la República Dominicana frente a esa masiva migración haitiana es que tanto autoridades civiles como militares en la frontera han viabilizado esa migración, porque tú recordarás que no se sabía que los consulados dominicanos en la frontera estaban dando visados en grandes cantidades por sumas a veces altas. Entonces es muy difícil frenar con el Departamento de Migración Dominicano esa migración. Mira, Mario Emilio, es muy fácil nosotros hablar de situaciones fáciles. Mario Emilio, el militar que no atiende a los requerimientos de esa potencia, lo primero que lo acusan es que le quitan la visa. Y tú sabes lo que le pasa a un militar cuando le quitan la visa. El pueblo lo señala seguido como narcotraficante. Y yo te pregunto a ti, ese descontrol que hay en la frontera, ¿tú crees que no es inducido por esa potencia? Mira, y recuerda este hecho, cuando tumbaron a Aristide en el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, comenzaron a llegar barceros a Puerto Rico y a Miami, y como eran barceros políticos, la constitución norteamericana tenía que darle albergue. Bueno, comenzaron a llegar todos esos barceros políticos que llegó a causar un momento, y ese fue el elemento que usó Bill Clinton para reelegirse, diciendo que ese problema lo iba a resolver. ¿Y qué hizo? Trajo otra vez a Haití. Entonces ya esos barceros que llegaban a la costa norteamericana ya no eran políticos, sino económicos, y hasta lo hundían en alta mar. Inmediatamente comenzaron esas repatriaciones masivas de haitianos de Estados Unidos y de Canadá hacia Haití. Y tú te imaginas una persona que tenía su vida ya establecida, bien, comiendo todos los días 3 veces, y de repente los tiran en un sitio que no hay ni agua. ¿Y qué van a hacer ellos? O mirar para donde hay comida. Y ahí empezó esa desgracia del pueblo dominicano, que empezó esa invasión masiva inducida por los Estados Unidos. Por eso ellos, las potencias, son los que deben cargar con sus problemas y no querer que los dominicanos asumamos esa situación. Fíjate bien que la MINUSTAH, organismo creado por la ONU para enfrentar esa situación, no pudo. Pero a los 6 meses de llegar a la MINUSTAH, el general encargado de hacer un balazo, porque realmente se está luchando con problemas culturales y de personas, al no tener gobierno, que están como chivos sin ley, y realmente no quieren asumir la potencia para resolver este problema. En la década del 60 se le propuso a los franceses que para resolver el problema haitiano, coger todos los haitianos y llevarlos para la Guyana,
Y en Francia, en los campos elíseos se levantaron los franceses a decir que haitianos no. Los haitianos están diseminados en todas las Américas y todo el mundo lo vota. Quien el único lo acoge somos nosotros los dominicanos. Y lo triste es que internamente en el país, Mario Emilio, hay traidores. Traidores. La mayoría de los comunicadores son todos pro-haitianos. La izquierda entera, con rarísimas excepciones, apoyan la fusión con Haití. Son traidores. La mayoría de esa gente reciben paga por USAID, es decir, que son agentes del gobierno norteamericano. Entonces, le quieren dejar eso a los dominicanos. Y déjame decirte, los dominicanos somos todos buenos, recogidos, hasta que nos regamos. Nosotros le ganamos a los haitianos 22 batallas corridas durante la guerra de la independencia, sin tener los armamentos de ellos, ni la disciplina, ni ese ejército que era prácticamente francés. Y bueno, hay batallas emblemáticas. La Barranquita, cuando vinieron los gringos, con abejas lo paramos. Ahí en Asua, con piedra, que de ahí le viene el nombre de los asuanos tirapiedra, porque en la batalla del 19 de marzo impidieron y sacaron los haitianos con piedra y palo, porque había una determinación de este pueblo a que su libertad, como dijo Juan Pablo Duarte, no podía ser mancillada. Y lo sacamos. De ahí para adelante le ha venido esa desgracia al pueblo haitiano a raíz de que con su revolución quemaron todos los medios de producción. Y es un país que ha vivido de la caridad del mundo, que ahí es donde deben los intelectuales haitianos sentarse a pensar en su país y no está enseñándole en las escuelas que esta es una isla única e indivisible. Porque cuando Colón llegó, español, ¿verdad? Pues Isabela que atracó, ahí fue que se dio la primera misa, se construyó el primer asentamiento español. Entonces, ¿a dónde es que quieren llegar con esto? Ya estoy cansado con el problema haitiano. Vamos con otro. No, Luis, Dime. el código de comercio dominicano es explícito en cuanto a que para las labores de toda índole en el país, 80% de los empleados deben ser dominicanos y 20 extranjeros, de cualquier nacionalidad. No se habla de haitianos específicamente. Ahora bien, Mario Emilio, en papeles, un momento, Luis, un momento, Luis. haitiano y 10 dominicanos. Luis, pero fíjate, los dominicanos, hay algunas labores que no quieren realizar en el campo de la construcción, de la agricultura. ¿Por qué? Por los bajos. No es que no quieran, es que no le quieren pagar. Entonces, Exacto. esos haitianos que lo que están buscando comida lo emplean, porque el empresariado, la consigna de ellos es quiero más. Y no entiende que para vivir en convivencia tiene que haber un equilibrio de todos los estratos sociales. Y ahí radica el principal problema que tenemos con frente a Haití. Los dominicanos prácticamente el campo lo han abandonado debido a que 5 generaciones corridas de ellos se murieron de miseria pasando hambre. Estamos en una economía de servicios. O Ya por eso, no de servicio de mano de obra barata, de mano de obra barata, porque todavía aquí hay dominicanos que cobran 5,000 pesos al mes. Y eso es posible en esta sociedad, como está el costo de la vida en estos países. Los haitianos vienen desesperados, lo emplean, porque gran parte de esa situación, de esa mano de obra ilegal, son los empresarios dominicanos y los empresarios haitianos que viven de esa situación. Yo he sido testigo de primera línea de amigos ingenieros o
trabajadores de la construcción que viven acabando con los haitianos, pero los utilizan. Y casi todos los gobiernos de las últimas décadas los utilizan también. No, Entonces, pero ahí es donde está, vamos a decir, la definición de la política migratoria del presidente Abinader. Todos los gobiernos se iban pasando la pelota. Empezó un problema chiquito, se la pasaban al otro gobierno, al otro, y no lo han enfrentado de forma frontal como ahora. Ahí están tirando el muro, y sale un diputado a Canadá de este Congreso, que ese es un traidor a la patria, a decir que para qué están haciendo muros y con 2.000 pesos a un guardia se soborna para que entre un ilegal haitiano. Hoy, ¿cuál es el sentimiento que tiene como dominicano? Siendo él nieto de Juancito Rodríguez, que no le hace bien nada a ese apellido, que ese hombre gastó su fortuna para ayudar a liberar al pueblo dominicano de la tiranía de Trujillo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tenemos? Cuando un representante en el Congreso Dominicano va a Canadá y dice eso, ¿qué piensan los canadienses? Culpable también de la situación haitiana. ¿Cómo se agarran de ahí y han armado todo este ensamblaje para crear las condiciones de que se dé la fusión y no entienden que somos dos países distintos en religión, en idioma, en cultura, en educación, en formación? Somos todos somos diferentes. Y la historia está clara. Fíjate, Mario Emilio, lo que han hecho esos organismos internacionales. Sacaron la moral y cívica de las escuelas por un préstamo que condicionó Guadamú Educación. Actualmente hoy, cuarto, quinto y sexto curso no dan historia dominicana, sino historia haitiana, enseñándole a los niños a pintar el escudo haitiano, porque no quieren entender que somos dos países diferentes. Si aquí esas son cosas que no se corrigen, ¿cómo los niños van a conocer su país si no se lo enseñan en las escuelas? Y prácticamente con la situación social que vive el pueblo dominicano, donde hay 3 millones de madres solteras, ¿qué enseñanza le van a dar a la casa si en la escuela no le dan las pautas? Porque donde se aprende a amar a la patria, no en la escuela, no en la casa, en el diario vivir. Entonces, nosotros tenemos que volver a enseñarle la historia a los niños dominicanos. Porque fíjate bien, aquí hay 3 hechos relevantes que definieron la dominicanidad, que fue la independencia de Núñez de Cáceres, la separación de Juan Pablo Duarte y la restauración de Luperón. Y eso no se le está enseñando en las escuelas. Y hay que enseñarle al mundo, Mario Emilio, que la derrota que le dieron los haitianos al ejército napoleónico fue una estrategia armada por Napoleón para debilitar el imperio español, porque dejó las armas de él en Haití y le dio dinero a Petión para que se lo diera a Bolívar. ¿Y qué hizo Bolívar? Liberó todos los pueblos de América que pertenecían al protectorado español, y fue tan fuerte eso que Napoleón puso como rey a su hermano en España, y tan pronto pasó eso, cambió la geopolítica del mundo, porque Napoleón le vende a Luisiana, a los 3 estados de la Unión. Fíjate que en Nueva Orleans la gastronomía haitiana, y aquí hablando que los haitianos tienen buena relación diplomática con el Caucus Negro, no, esos son haitianos que se superaron. Igualmente, quien fundó a Chicago fue un haitiano, Jean-Baptiste de Sable, que salió de Haití. Y lo primero que hizo Boyer cuando invadió el país fue traer una importación de esclavos haitianos norteamericanos para el país. Es decir, que a este país siempre esa potencia han querido acabar. Fíjate, hay una colonia ahí de esclavos haitianos en Samaná. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque querían a Samaná. Aquí, esto cuando va no fue norteamericano,
porque Summerwell se opuso en el Congreso norteamericano, donde se había firmado todo para que esto pasara a ser un estado más de los Estados Unidos. Pues tú sabes la sangre que ha costado aquí mantener hoy la dominicanidad para querer llevarse por acciones de los intereses de la potencia. Entonces, no es una situación fácil para el pueblo dominicano, pero está despertando. Y estamos en la calle. Ahora mismo estamos formando los batallones guardianos en todo el país, que son los encargados de enseñarle la historia a los niños y a los jóvenes del país, porque no la conocen, no se la enseñan en la escuela. ¿Y quién quiere a nadie que no conozca? Entonces, la situación que tiene el presidente es muy difícil. Por eso es que pide la unificación de los dominicanos en torno a la bandera dominicana. Y sobre todo, vivir felicitando al presidente por esa actitud que hizo, que es herencia de su padre, que tú lo conoces bien. Abinader tuvo el error de hacer que el Estado norteamericano devolviera 38 millones de dólares. ¿Se fue la señal? No te veo a ti ahí. Pues sí, de que le devolviera 38 millones de dólares, que fue lo que cogió ese Fondo de Desarrollo del Este para hacer toda la vía de comunicación ahí en el Este. Y hoy ese renglón nuevo de la economía dominicana que sustituyó el azúcar, el turismo. Seguimos este diálogo interesante con Luis Acosta Moreta, máximo dirigente del Partido Unión Demócrata Cristiana, un escritor, historiador, comunicador y un hombre reconocido por su fama de hombre honesto. Cuando ejerció funciones públicas, pues lo hizo siempre con honestidad y capacidad. Luis, Dime. como dirigente de un partido emergente, ya no se usa partido minoritario, no, ahora hay una especie de eufemismo. Organizaciones emergentes. ¿Qué vislumbras para la Unión Demócrata Cristiana en un periodo preelectoral al cual estamos entrando? Te decía, Mario Emilio, que estoy todo mi esfuerzo, toda mi pasión. Soy coordinador de la Mesa de la Revolución Duartiana, donde debido a la ausencia de patriotismo de la clase política y de las fuerzas vivas que están pensando en sus beneficios y se ha olvidado que lo más importante de un país es tener su soberanía, donde las decisiones del pueblo dominicano sean tomadas por los dominicanos. Y como te digo, el partido ha asumido la posición de defensa, de solidaridad planteada por el presidente Luis Abinader, que si le hacen mediciones a raíz de esa actitud que ha asumido frente a la ONU y a las potencias extranjeras, los niveles de popularidad están muy altos, porque el único elemento que va a unificar a los dominicanos es la defensa de la soberanía. Y él lo ha enfrentado de una forma clara. Fíjate que ha definido y ha llamado la cosa por su nombre. La solución de los haitianos en Haití, no aquí. Ahora bien, a ellos hay que ayudarlo a que mejoren sus condiciones, pero ellos allá no como quieren y hablando de campamento y de queriendo destruir el ejército para tener una situación parecida a la haitiana. Porque aquí hay ejército, aquí hay policía, aquí hay instituciones, aquí hay clase gobernante
que no le ha dado el tiempo. Mientras ellos destruían su fortaleza, su ejército, su policía, nosotros fortalecíamos la nuestra, que lo que quieren hacer es esa forma de desacreditar a la Fuerza Armada, es para reeditar lo que hicieron en Haití. En Haití no hay nada. Ahora una banda que es la que decide las cosas de Haití, que no responde a un patriotismo haitiano, sino a los intereses de los haitianos, sobre todo personas que no son nacidos de Haití, sino empresarios que la mayoría son producto de migraciones francesas, de árabes. ¿Tú me estás entendiendo, Mario Emilio? Entonces, aquí quieren ellos reeditar esa situación, pero este pueblo ha peleado demasiado para salir y hacer las cosas como ellos piensan. ¿Qué tú crees ya en otros aspectos de la gestión del presidente Luis Abinader? Quizás yo estoy infiriendo, a lo mejor equivocadamente, que dado el apoyo que tú has expresado a el gobierno de Luis Abinader, podrías eventualmente apoyarlo en una tentativa reeleccionista con tu partido. O por ella yo te he dicho, y te lo voy a repetir, si mantiene esa posición de defensa de la soberanía del pueblo dominicano, lo apoyo militantemente y con pasión. Pero no es apoyo de que lo estoy apoyando por televisión ni por programas de radio, es en la calle, donde tengo acceso a los sectores marginados, y los sectores marginados en esta situación lo que están pensando en tu vida y diciéndole hay que comer también, pero también dice la patria. Y déjame decirte que en estas navidades he podido contactar esos sectores en gran parte, y decirle de la problemática con la que se está manejando el presidente, porque esa es otra. Esto es un gobierno que nació en crisis, nació con una pandemia, un ciclón, fiebre porcina, y ha sabido manejarla. Y como te digo, los organismos internacionales alaban eso que él hizo en medio de esta crisis, pero el problema fundamental de nosotros es el haitiano. Y sobre todo, aquí hay un problema de visión, Mario Emilio. Aquí los logros de los gobiernos siempre se han querido enseñar a base de infraestructura física y no de desarrollo humano. Yo entiendo que los gobiernos, por más obra física que hagan y mejores condiciones físicas, lo más importante de un país son sus habitantes. Y por la forma que los programas que hemos tenido, yo he manejado, yo a ti te puedo decir al país que este es un gobierno con rostro humano. ¿Tú crees que la mayor parte de las organizaciones dominicanas políticas emergentes podrían compactarse en torno a un apresto de repostulación del presidente Luis Abinader y su partido revolucionario moderno? Mira, Mario Emilio, habíamos tenido reuniones, partidos que formaban el bloque progresista, habían discusiones, pero a él definir esa defensa de la soberanía, unánimemente decidimos que hay que darle un apoyo al presidente, darle un voto de confianza, porque de los candidatos que están asomando, ninguno quiere tocar el problema haitiano. Abel había crecido en Santiago porque comenzó a hacer una limpieza y a ponerlo haitiano en su puesto, pero de repente, después que el candidato lo dio para atrás, y chequean los niveles de popularidad cuando él asumió esa actitud y lo que tiene actualmente cuando dio para atrás lo que había hecho, que yo puedo decirte a ti, y Luis no es tonto, él sabe que lo único que nos puede unificar, porque hay demasiado interés disperso
es la defensa de la soberanía de los dominicanos. Él no es tonto, ¿no? Como dicen el pueblo, él no es pendejo. Indudablemente que uno de los factores que determinó que Luis Abinader ostente hoy la jefatura del Estado dominicano fue su promesa de que en caso de resultar victorioso, rápidamente iba a realizar una campaña para combatir la corrupción del pasado gobierno. Sin embargo, aunque se comenzó con mucho entusiasmo aparente y mucha decisión, en los últimos días, en las últimas semanas, se ha visto como una lentificación de ese proceso. ¿Tu opinión al respecto? Oh, pero es sencillo, Mario Emilio. Hoy aquí nosotros nos regía en la justicia el código napoleónico, ¿verdad? Se cambió ese código por la presentación de pruebas. ¿Y cómo un juez va a actuar? Porque ya no existe la íntima condición del juez, sino que hay que llevar pruebas. Entonces son procesos demasiado largos y sobre todo interesados. O fíjate el caso, a Lula lo tenían preso por corrupción y salió de la cárcel para el Palacio Nacional. ¿Tú me estás entendiendo? Son procesos que al tener ese cambio de la jurisprudencia, y yo no soy abogado, tú sabes más que yo de eso, lo que están exigiendo pruebas. Ahora yo soy de lo que entiendo que al que le demuestran que robó, que lo amarren, que le den soga y sobre todo que le quiten lo que se robó del pueblo dominicano. Porque la Indudablemente, justicia no es independiente. ¿Es o no es? ¿Eh? indudablemente que lo que ha lentificado quizás ese proceso de combate a la corrupción del pasado gobierno ha sido que muchos de los imputados están entregando el dinero que ellos mediante mecanismos de estafa obtuvieron. Es- Y eso, entonces, eso está muy bien, porque, porque porque aquí la son costumbre, aspectos importantes para las pruebas. pero eso está muy bien, porque la costumbre, yo me voy a robar 100 millones y voy a coger 2 años de prisión. No, usted coge 2 años de prisión y me devuelve los 100 millones. Eso está bien, porque son cosas reales y usar esos 200 millones de pesos para mejorar las condiciones de los dominicanos. O sí, las grandes mayorías nacionales de las cuales tú eres un tradicional defensor han dicho cuando son entrevistados así en cualquier programa televisivo o radial que a ellos les importaría que soltaran a todos los imputados por actos de corrupción durante las funciones que ejercieron, siempre que devuelvan lo robado. Mira, Mario Emilio, la situación social que está viviendo los pobres, que su lucha cuando se levanta es tratar de asegurarse una comida. No lo hace, como yo digo, ellos no mandan en su miseria y cambian por comer cualquier situación. Ahora bien, tenemos que ese tipo de situación corregirla y naturalmente esas son actitudes que cogen su tiempo porque la psique está, sobre todo en la dirigencia política, la parte conceptual no existe y es un quítate tú para ponerme yo. Es decir, que la parte de usted servirle al Estado en función a valores, ya prácticamente eso no existe, Mario Emilio. Y como te digo, en los segmentos bajos, lo que la gente piensa en cómo voy a comer hoy y cómo voy a asegurar la comida mía de mañana. Tiene que ser un cambio de ética
de tanto del pueblo como de los que lo gobiernan. Entender que usted vale por sus condiciones morales y no por el dinero que usted tiene, sin importarle cómo lo consiguió. Pero eso no es fácil. Eso es una cultura que está metida en el tuétano de los dominicanos. Yo me recuerdo jocosamente, Mario Emilio, que yo soy un campesino. Y a veces, hablando con papá, que murió hace tiempo, me decía, mi hijo, en este país hay dos ladrones. Y yo, ¿cómo dos ladrones, papá? Oh, sí, los hombres y las mujeres. Es decir, que la concepción de ese momento era que éramos todos ladrones. Entonces, en las escuelas, con la formación en valores a nuestros niños. O fíjate este caso, y ya tú y yo somos personas ya mayores, pero aquí la inocencia, lo que uno goza de sus hijos es la inocencia, y aquí se la están quitando, Mario Emilio. Y lo que te garantiza a ti la sanidad de un adolescente es de cómo lo formaron cuando niño. Y supone un día hoy como Reyes, que para mí es el día más difícil de la sociedad dominicana, porque el niño ahí cuando sale a jugar y no tiene un juguete, el sentimiento más dañino en la formación de una persona es la envidia. Y si yo estoy jugando y aquel tiene un juguete y te das cuenta si es violento, va y se lo quita. Si va a ser acucioso, lo desarma para ver. Es decir, que lo de los juguetes no es tan sencillo. El juguete ya es una cultura que empezó con el nacimiento de Dios. Fíjate que nace un establo de vaca como el más pobre y fueron los reyes a rendirle pleitesía. Fíjate que en el camino hay un cuarto rey que no se menciona, Altabán, que no llegó a la cita porque se paró a atender un samaritano. Es decir, que hay toda una filosofía y una cultura de vida que la quieren cambiar, bueno, hasta cambiar la fecha de los reyes. Y creo y óyeme bien, hermano Emilio, sin tradición no hay nación. Estamos en etapa preelectoral y tú, como hombre bien enterado, sabes que el Senado de la República en 2 sesiones aprobó la ley de reforma electoral que, por cierto, No la han aprobado. Yo vengo de ahí. a amplios sectores no los ha satisfecho, comenzando por la propia Junta Central Electoral. Ahora está en la Cámara de Diputados. Exacto. Y la comisión la está estudiando. No se sabe si será aprobada antes del término de esta legislatura. Pero mira qué cosa tan rara, Mario Emilio. Los partidos mayoritarios se ponen de acuerdo. Hoy tú sabes lo que es mantener el voto preferencial, que es la entrada directa del narcotráfico al Congreso. Hoy tú sabes lo que es mantener el voto manual. Tú verás otra vez los palitos y los ceros en las actas. Hoy, ¿por qué no aprueban el voto electrónico? Aprueban el voto preferencial a nivel de regidores y de diputados. Se va a poner la banda del próximo presidente y van a estar contando, porque no hay forma de poder contabilizar de una forma clara esos votos. Entonces lo hacen escondido, no lo hacen con transparencia, que el pueblo vea, este voto es de José, este es de Miguel, este es de Víctor. Tú me estás entendiendo. Mantienen el método de Home, una aberración. Entonces, la vida a veces de los partidos emergentes no tiene razón de ser, porque cuando a un partido grande le dan 20 millones mensuales y a mí me dan 500,000 pesos, ¿para qué me da eso a mí? ¿Para competir? Dime, frente a 20 millones de pesos. Claro que no. Ahora hay que preparar 18,000 delegados y el partido que no tiene, óyeme bien, 1,000 millones de pesos en efectivo de elecciones, que no vaya a competir, sobre todo porque los pobres no mandan en su miseria. Aquí le compran la conciencia, el voto
y no importa los esfuerzos que tú hagas para ayudarlo a ellos, ese día ellos salen a vender su voluntad. Entonces una democracia media rara esto, oye. De tus palabras se infiere, Luis, que la democracia dominicana está siendo vulnerada en su entraña. No está permeada por el dinero, por el interés, por la falta de patriotismo. ¿Tú me estás entendiendo? Aquí los partidos políticos han perdido el control de sus dirigentes por el voto preferencial. Porque para usted ser regidor, usted tiene que invertir 5 millones y para ser diputado 15. ¿Y qué tú crees que van a ir a esa curule a ellos a jugar bolita? Lo primero que empiezan es sacar su cuarto que invirtieron para llegar a esa curule. Ya no hay patriotismo. Ya, pero fíjate, los líderes que antecedieron al actual gobierno tuvieron que regalarle y hacerle casa porque ellos se pasaron su vida entera pensando en el país. Peña Gómez sin casa, Juan Bosch sin casa, Balaguer se la regaló a Trujillo. Y tú estás entendiendo cómo es. Entonces, ¿qué seguridad tiene un político de que sea serio, de producir dinero para la formación de sus hijos, mantener su casa seriamente? Porque eso hay que hablarlo también. Tú no te fijas que ya los cargos en los partidos políticos lo están heredando. El hijo de aquel, el hijo de aquel. Hoy sí, la política está mal y sucia. Oye, ¿por qué ellos no se retiran? Y dejan eso a otros. No, porque ahí es donde están las decisiones que de una forma u otra benefician esos intereses. Y ellos son parte de esos intereses. Bueno, Luis, ya nuestros técnicos nos dicen que se agotó el tiempo dedicado a tu participación. Siempre interesante. Así es que a ustedes recuerden que este programa se transmite por la frecuencia 6 del Canal del Sol, tanto en Altiz como en Claro, domingo de 9 a 10 de la noche. Y si usted no puede ver esta intervención de Luis Acosta Moreta, pues lo puede ver a partir de la tarde del lunes de manera indefinida en YouTube. Hasta la próxima. Sí, quiero despedirme, Mario Emilio, decirle al pueblo dominicano, vamos a unificarnos en torno a la bandera dominicana para en espacios como este decir yo a puro pulmón que viva la República Dominicana. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.